Primero, una muy breve observación de lo que es Aspen Institute para aquellos que no lo conozcan, ¿no? Y tengan curiosidad de saber estos banners a qué significan. Nosotros somos una organización de la sociedad civil que desarrolla actividades vinculadas a la educación y el liderazgo y a las políticas públicas a través de la promoción de diálogos abiertos, plurales y apartidistas, ¿no?, sobre asuntos y temas de importancia para la sociedad. ¿Qué buscamos? Buscamos promover la reflexión, el debate y la discusión sobre aquellas ideas y acciones tendientes a impulsar una sociedad más abierta, democrática, así como el desarrollo social, económico y político de nuestro país a través de la generación de espacios de reflexión en los que participan líderes de todos los sectores que conforman la sociedad mexicana. El Aspen en México es presidido por el doctor Juan Ramón de la Fuente, tiene un consejo de administración donde individuos relevantes de la sociedad apoyan el desarrollo de esta institución, asegurándose, como mencionaba al principio, de que todo lo que hacemos sea partidista y donde podamos presentar puntos contrastantes sobre los temas que aquí se tratan, que ahí tratamos, ¿no? El día de hoy lo que queremos tratar es un tema que hemos denominado economía y comercio, lo que hay y lo que sigue. Que nos da una idea muy clara de lo que está pasando en nuestro país. Puedo señalarles que por mis conocimientos de comercio exterior, siempre pensé que el Tratado de Libre Comercio iba a ser un proyecto que nos iba a ayudar a generar riqueza, a generar empleos y bienestar en nuestro país. Pero casualmente vamos a ver que desgraciadamente no es lo que pensamos, no porque hubiera sido un mal proyecto, sino simplemente porque nunca se pensó en llevar a cabo una implementación adecuada del mismo. Que el Tratado de Libre Comercio era un tratado que tenía 5 objetivos, y les puedo decir que ninguno de los 5 objetivos se logró. Es decir, no logramos una integración productiva, no logramos una integración comercial y menos productiva con Estados Unidos, aunque nuestros funcionarios hablan siempre de una integración con Estados Unidos. Nunca logramos establecer, aprovechar las ventajas comparativas, no nos volvimos un país competitivo, no recibimos más inversión de la que teníamos en el año 94 y lo más terrible es que no generamos empleos ni elevamos la calidad de vida de la población. Es decir, los 5 objetivos que se plantearon no se han alcanzado. ¿Qué quiere decir? Que no somos competitivos, que no somos productivos, pero lo peor es que no tenemos una estrategia de fomento ni una estrategia de comercio exterior. A mí me parece, como economista, que siempre hay que empezar por la gente, ¿no? Considerando que la economía no es para sí misma, ¿no?, sino que de alguna manera está íntimamente relacionada con la gente. Resulta, y nomás voy a decir algunos datos que ustedes probablemente saben muy bien, pero en 1950 la población en México, ya somos más de 121 millones de habitantes, por cierto. En 1950 la población que vivía en las ciudades con menos de 5,000 habitantes era el 65%, o sea, 17 millones. En el año 2010 había bajado al 29%, perdón, sí, en localidades de menos de 5,000, y representaba 33 millones. Quiere decir que las ciudades grandes son las que están creciendo, pero el número de población que vive en las ciudades muy pequeñas sigue siendo muy elevado. ¿Con eso a qué voy? Es el proceso de urbanización, y el proceso de urbanización requiere transformaciones económicas, porque hay que emplear a la gente en otro tipo de actividades, abastecerlos de manera distinta, transportarlos de manera distinta y darles vivienda de manera distinta. Y todo eso requiere ingresos. Y entonces tenemos un problema adicional, que nuestra pirámide de la población está cambiando radicalmente. El segmento que va de 0 a 19 años se está angostando, o sea, está decreciendo. El segmento que va de 20 a 64 años se está ampliando
Y el de mayor de 65 años también se está ampliando, además de que está creciendo la expectativa de vida. Ese es un problema muy serio, porque entonces hay que educar a esos jóvenes que ya están en la edad que tienen que ir a la escuela y a la universidad y tener trabajo, pero también va a haber que hacerse cargo de la gente que tiene más de 65 años. ¿Qué significa que haya 5 millones de establecimientos? Pues que no necesariamente, ¿sí?, eso lleva a mayor productividad, ni a mayor competitividad. Y si parte de eso es la economía informal, ¿sí?, es que enseguida voy a dar algunos datos de la economía informal, pues la situación se agrava todavía más. A lo que voy es que es una especie de economía de enclave en la cual aumentó la productividad en esos sectores, no se generó mucho empleo porque están muy mecanizados, aún así la diferencia de salarios de 10-1 entre México y Estados Unidos hace rentable producir en México, ¿sí?, o no producir en Estados Unidos, y este cambio estructural en el comercio exterior no rindió los frutos porque no estuvo anclado con las demás industrias. En México existe una enorme dualidad, que a lo mejor es multiplicidad, la verdad. En México, parte de la dualidad es el sector formal y el sector informal. Nos dijeron en este gobierno que con la reforma financiera se iba a reducir significativamente la informalidad. Ya nadie ni habla de eso. O sea, la informalidad es rampante. ¿Es necesariamente mala? Pues no, porque la gente se gana la vida, ¿no? No más que no pagan impuestos, pero pagan el IVA. Pero sí es, digamos, una situación que hace que esa dualidad genere mucha ineficiencia. Entonces, en la informalidad ha habido un crecimiento de la ocupación en los últimos años de más de 100%, ¿sí?, y 6% de la economía, 6% en la economía formal. O sea, crece mucho más rápido la informalidad. Y eso tampoco ayuda a la competitividad ni a la productividad. Lo curioso es que esto ocurrió al mismo tiempo que funcionaba el Tratado de Libre Comercio. Y además, hace rato hablé de la supervivencia de los negocios, pues resulta que sobreviven más los informales que los formales. Eso indica que ser formal es carísimo. Parte de eso tiene que ver con todas las regulaciones, tiene que ver con el seguro social, y hay que decirlo, la seguridad social en México, tal y como existe hoy, genera enormes ineficiencias económicas. No estoy abogando porque no haya seguridad social, simplemente que habrá que repensar de una manera radical cómo hacer que eso genere más productividad y más competitividad sin que necesariamente se anulen o se castiguen los derechos laborales. Y podemos tener todo el discurso magnífico sobre la economía y las políticas económicas y toda la discusión de si el PIB va a ser de 1.9 o 2.1, y la verdad es que no estamos atendiendo a lo que pasa, ¿no? Porque hay áreas que se volvieron muy productivas, que no generan suficiente empleo, que están muy localizadas territorialmente, y después tenemos la mitad de la economía en la informalidad. Otro aspecto de la dualidad. También ha cambiado de manera significativa el monto y los destinos de las corrientes de inversión. El Tratado de Libre Comercio fue primordialmente un tratado de libres inversiones, de flujos de inversión, tanto productiva como inversión financiera. Ha cambiado la composición y el volumen del comercio exterior y ha también transformado la ocupación de la fuerza de trabajo, ¿sí?, entre informal y formal, y también la migración. O sea que tenemos mecanismos de transmisión en la economía real, que se llama, o sea, la producción y el comercio, pero también en la moneda, en las tasas de interés y en las políticas fiscales, porque hay que recaudar más. Por eso la reforma fiscal de este sexenio. Entonces, cuando vemos este tipo de mecanismos, hoy México
que, insisto, no es el único que tiene una transmisión financiera, monetaria o de tipo de cambio, también le pasa a los países europeos y a otros países, pero aquí es muy directo y muy relacionado con la producción, con el empleo, con los precios y con las inversiones. Mientras sigamos pensando que todos los fenómenos económicos son macroeconómicos, va a ser imposible atender a todos estos productores pequeños, estos 5 millones de establecimientos que se mueren demasiado rápido, que nunca pueden aumentar su productividad, que generan muy poco ingreso para las familias y no generan prácticamente nada de riqueza. Y mientras eso ocurra, la economía mexicana va a ser de una dualidad crónica. Aquí tenemos que la población económicamente activa son 53 millones de habitantes, pero ¿cuántos tienen empleo formal? 20 millones. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos 53 millones de habitantes en edad de trabajar y nada más tenemos 20 millones de personas trabajando, quiere decir que tenemos 32 millones de informales en el mercado, que no son productivos. ¿Por qué? Porque fundamentalmente se dedican al comercio. ¿Y cuándo volvimos a tener inversión extranjera importante? En el año 2000, y fuimos cayendo. ¿Y cuándo volvimos a tener inversión extranjera importante? En el 2007, y después en el 2012. ¿A qué se debe eso? Pues porque todos los mexicanos y los extranjeros también, cada principio de sexenio, tienen mucha confianza en nuestros funcionarios, pero conforme va avanzando el sexenio, la confianza va cayendo. Aquí lo vemos muy claramente. Sobre todo porque fíjense dónde incide más la poca competitividad o nula competitividad, calidad de las instituciones públicas. De 137 países estamos en el 123. La confianza en los políticos mexicanos en el 127 y la tramitología y regulaciones en el 120. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que definir estrategias, tanto de fomento, de competitividad y comercio exterior. Nosotros, nuestra única estrategia ha sido firmar tratados de libre comercio sin tener conciencia plena de que los tratados de libre comercio los han aprovechado más nuestros competidores que nosotros mismos. Entonces, ¿qué nos ha faltado? Lo que estamos pensando, que hay que definir una estrategia para México para que se aproveche el hecho de que Estados Unidos está pensando en Norteamérica. Y nosotros debemos de pensar en México y en Norteamérica, porque nunca definimos una estrategia para México y menos en relación con el resto de Norteamérica. Y es lo que nos ha faltado. Debemos de definir una estrategia regional para que los 3 países sean ganadores. Hay que dejar al sector privado que tome las decisiones sin demasiada injerencia del gobierno. Hay quien dice que el gobierno debe de ser intervencionista y dirigir la economía o la asignación de los recursos, etc. Esos dilemas son teóricos, pero también son pragmáticos, porque hay que encontrar una forma, ¿sí?, en la que las fuerzas del mercado no lleven a distorsiones tan grandes como las que existen en México. Hablo de la asignación y la apropiación de los recursos, donde entra desde los recursos productivos, el empleo, el financiamiento, etcétera, ¿sí? ¿Y dónde es el término medio donde le podemos dar a esta economía oxígeno? Oxígeno en el sentido de que no sea una economía que concentre los recursos, ni por otro lado una economía donde la intervención del gobierno genera más ineficacias generalmente. Porque cuando Arnulfo dice pensar en las estrategias, ¿quién va a pensar las estrategias? ¿Con qué elementos se aplican dichas estrategias? ¿Cuál es una política pública que aliente la actividad del sector privado y de los individuos, ¿no?, para generar riqueza? Porque al final se trata de eso. Y nosotros no hemos hecho o nunca hemos tenido, desgraciadamente, un proyecto que por parte del gobierno, que ayude a las empresas a eso, a añadir valor.
¿Para qué? Para que hubiera mayor valor agregado en nuestra exportación. Y ese es el gran problema. Nosotros nos dedicamos a firmar tratados de libre comercio al por mayor, sin tener políticas públicas que sustentaran esa firma. Hay un debate constante entre los economistas entre Estado y mercado. Y hay muchas maneras de resolverlo. No se trata de satanizar al mercado ni de satanizar al Estado. Suecia lo resuelve de una manera más, digamos, práctica. Le quita a la gente el 50% de su impuesto y se lo devuelven en servicios, ¿sí? Pero no le dice a la gente qué tiene que trabajar o dónde tiene que invertir. Entonces, cada sociedad tiene que llegar a un arreglo, de acuerdo a muchas cosas. La economía es economía política, es un problema social. Entonces, ni hay que satanizar una cosa ni la otra. Pero yo nomás les recuerdo los casos Andrade. Entonces, no se puede ir, por un lado, queriendo ordenar el mercado, ¿sí? O destinar recursos para ciertas cosas, cuando por otro lado se lo roban. ¿Me explico? Y tampoco estoy satanizando a todo el Estado ni a todos los que gobiernan. Pero tenemos que encontrar nuestra propia fórmula.